4, 3, 2, 1. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Nuevamente a nuestro mundo, a través del canal 56 de Nueva York, como siempre, trayéndole lo más importante a ustedes, como es nuestros invitados. En el día de hoy tenemos un invitado de honor, un invitado de clase, y con mi compañera Sisi Gamach y este servidor Jeffrey del Romero vamos adelante con nuestro mundo. Bienvenidos, buenas noches. Mi querida Sisi, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está usted, Jeffrey? Qué lindo sacar el rato, sentarse aquí y hacer trabajo de verdad. Y qué lindo, hasta ahora le escucho yo a usted la voz, Jeffrey. Qué buena voz tiene usted. Muchísimas gracias, mi querida Sisi. Tenemos un invitado, una persona muy querida, un presentador de televisión y radio de Colombia, una persona que ha hecho muchos logros, no solamente en su país, Colombia, sino en el exterior. Vamos a presentarlo. Él es Jorge Iván Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida al canal 56, a nuestro mundo. Bienvenido, Jorge Iván. Bueno, Jeffrey, muy amable por la invitación, y a Sisi también por la invitación. Pues acá estoy dispuesto a responder las preguntas y las inquietudes que tengan con respecto a la historia, a lo que tenemos por decir. Bueno, abrimos este programa de nuestro mundo, mi querida Sisi, preguntándole a Jorge Iván cuándo comienza su carrera como periodista y presentador de televisión y cómo llega a los Estados Unidos a ser uno de los periodistas vitales en los programas de televisión de Mi Tierra y El Despecho, que se ha presentado durante muchos años en el área metropolitana de Nueva York. Jorge Iván, nuestro invitado, adelante. Bueno, pues a rasgos, la historia, como para hacer la sinopsis, yo empecé como todo periodista en Colombia, en Todelar, que es como nuestra casa. Ajá, la academia periodística de la gente cuando va a empezar en los medios de comunicación. Pero obviamente pues yo hice la carrera universitaria en comunicador social y periodista en la Universidad de Caldas. ¿La Universidad de Caldas se llama? La Universidad de Caldas, sí. La Universidad de Caldas es una universidad pública de la región cafetera de Colombia. Qué bien. Es pública, lo que llama la atención para una carrera de comunicación social en nuestro país, porque generalmente la comunicación social no se da en las universidades públicas, sino privadas. Se dan en las universidades privadas. ¿Y es cara la profesión, las universidades privadas? Sí, claro, sí. Es una carrera cara, por eso llamaba la atención. Es más, tuvo mucha crítica por parte del periodismo en Caldas y en Colombia cuando se inició las dos primeras cortes de esa carrera, que finalmente logramos sacarla adelante. Bueno, eso empezó en el año 1997. En el 2007, de 1997 a 2003, realizamos la carrera en comunicación social y periodismo. De esa nos graduamos. El primer corte fue de 5 personas que se graduaron. Entre ese corte estaba yo en el 2003. ¿Cómo rompes el hielo? Eso, qué buena pregunta. ¿Cómo rompo el hielo? ¿Qué estilo, Jeff? ¿De qué estilo? Qué lindo. Rompes el hielo cuando sales de la universidad y comienzas tu carrera. Qué lindo. Porque hay algo que es muy importante, sí, y Jorge Iván, es que al romper el hielo como periodista, sobre todo cuando vamos a estar frente a una cámara, sentimos cierto temor, tenemos nervios. Es decir, no, el temor en los medios de comunicación está implícito en todo, en el micrófono, en la cámara, en todo. El que diga que no tiene temor está mintiendo. Uno generalmente tiene su temor, que no se va a equivocar. Sus mariposas en el estómago. Claro. Pero ¿cómo romper el hielo en cuanto a ingresar al medio de comunicación? Curiosamente yo estudiaba con un invidente. Se llamaba Luciano, el nombre es Luciano, se me escapa el apellido en este momento. Él era comentarista deportivo siendo invidente, comentarista de fútbol. Luciano Pineda. Luciano, cuando estábamos haciendo la carrera, me dijo: Jorge, yo necesito un compañero que me acompañe a mí dentro de la transmisión que voy a tener a las 5 de la tarde en Radio Super. ¿Usted se atreve a hacerlo conmigo?
Y yo inmediatamente le dije, claro, qué bonito. sí, Es que hagámoslo. Claro, Sí, hagámoslo. arrancarse. Pero entonces la gente lo veía como si yo fuera el Lazarillo de Luciano. Ajá. O sea, La gente siempre tiene con quién, siempre hablando y hablando y hablando. Claro, pero no ¿verdad? sabían que yo también era un estudiante de comunicación social. Luciano es un señor aproximadamente, yo en esa época estaba de 24, 25 años y Luciano era un señor de 43, 44 años, más o menos de la edad que estoy yo ahora. Él empezó la carrera pues después de los 40. Pero no tenía problema pues de estar en la facultad y también tener su programa de radio. Yo empecé con él ahí, estuve 8 meses con Luciano haciendo todos los días a las 5 de la tarde, noticias. Deportivas. Se llamaba, en ese entonces se llamaba Super Deportivas. Super Deportivas, y él lo dirigía. Ajá. Y yo era el compañero de él al aire todos los días. Qué bonito. Íbamos al estadio. Uy, qué lindo. Íbamos al estadio, íbamos a los camerinos, íbamos a los entrenamientos, y ya lo conocían los jugadores de fútbol profesional. Hablábamos al comienzo que iniciaste tu carrera en Todelar, entidad con la cual también yo inicié mi carrera como periodista, Todelar de Colombia. Las primeras salidas en radio, pues hablo de mi época, un poco atrás, y bastante, ¿no? Eran bastante diferentes a lo que hay hoy en día, a la tecnología que se usa por los medios de comunicación. Tú llegas al mundo de la radio y la televisión, como acabas de indicar, estuviste con este señor invidente. ¿Cómo llegas a la televisión? Pero antes quiero saber algo, y fíjate, Sisi, ha sido corresponsal de guerra en una de las cruentas batallas que han ocasionado los actores del conflicto de este problema interno en Colombia, problema serio, el ELN y el gobierno. Yo le decía fuera de cámaras a Jorge Iván, yo no iría a reportar nada en sitio de conflicto, soy muy chicken para eso, muy gallina. Cuéntenos cómo entras tú a este medio de la televisión y cómo se transporta a estos sitios donde prácticamente allí el periodista o el soldado es igual, son objetivos de los grupos alzados en armas. Bueno, ¿cómo inicié en la televisión? Bueno, vamos un poquito atrás. La incursión en Todelar nace de la misma universidad. La universidad creó un programa que se llamaba Universidad al Día, y era los viernes en la tarde, y ahí era el que quisiera hacer el programa. Obviamente, como yo tenía la afición, ahí iba los viernes y me hacía mi programa. Claro, no iba a perder la oportunidad, y yo me estaba formando precisamente para eso. Y eran las tardes, y iba a aprender mucho más. Cuando después ya llegó lo de Luciano, que es la parte de la carrera, en la misma carrera los otros muchachos van incursionando en otros medios de comunicación. Uno de ellos, el señor Diego Mariño, que actualmente trabaja para la Fiscalía, me encontró en la Gobernación de Caldas. Yo estaba haciendo un proyecto de televisión comunitaria para el gobierno de Colombia, para el Ministerio de Cultura, que era alrededor de la televisión comunitaria, llevarles a la gente mucho más, a que aprendieran, a que la gente que estaba haciendo televisión comunitaria aprendiera más de los medios y supiera más de cómo se hacía la televisión y cómo se hacía todo lo audiovisual. Y convocamos un proyecto, y el proyecto fue un éxito. Cuando el proyecto se llevó a cabo, tal vez vieron en mí que era una persona que estaba en la capacidad de asumir retos, y me dijeron: ¿quiere ir a un noticiero? Está la posibilidad de que haga los deportes, ¿se le mide? Claro que sí, ¿por qué no? Estamos muy cerca de ir al corte. We have the first cut, and I'm addressing in English to my control lady, Melanie Morgan. Maybe we're close to a 15-minute break. I just want to let you know que se me olvidó al principio. A veces uno se concentra tanto en el tema que de repente uno dice: ¿por dónde? Cada 15 minutos es nuestro corte. Pero yo quisiera hablar, después preguntarle a los dos, Jeffrey, acerca de este periodista francés que estuvo
se llama, aquí anoté el nombre, ayer me llamó mucho la atención, no sé si están enterados, yo no sabía al menos al respecto. Romeo Langlois, que estuvo secuestrado por la FARC por 31 días y ya fue liberado y todo. Estaba viendo un reportaje de cómo la cantidad de periodistas en Latinoamérica que han muerto, han sido secuestrados o asesinados en los conflictos de guerra. ¿Cómo es posible, verdad, que los periodistas, tengan que pagar? La libertad de expresión tiene un precio, como decía mi papá. Eso es mentira, que la libertad de expresión hay un precio que pagar. Quisiera saber qué piensan ustedes los dos como periodistas de trayectoria, qué tienen que decir de eso, pero creo que estamos muy cerca de dar al corto. Usted me dice, Jeffrey. Bueno, creo que vamos a dejarlo para el siguiente segmento. Todo lo que relaciona este tipo de actividades periodísticas en tiempos de conflicto en diferentes partes del planeta. Y ser corresponsal de guerra no es nada fácil, como lo dije antes, y lo vuelvo a ratificar. No lo haría jamás, por una razón muy significativa. Padezco de miedo, de temor. Pero no miedo escénico, ¿no? No, este hombre más tirado no puede estar, ¿verdad? Nos vamos al corte y regresamos en solo unos instantes. Let's go to the cut and we return just right back. Beautiful. Melanie, there you go, baby. We go to the second one. I forgot to tell you, every 15 minutes, Melanie Morgan. Más que cubrir varias porque él estuvo diciendo, let me know when you're ready, él estuvo diciendo, este francés, de que él más bien insta a los periodistas que vayan a las zonas de conflicto a cubrir las cosas, pero si hay yes. Okay, baby, let me know when you're ready. Y él dice, estaba chequeando, hay una página, es que es increíble la cantidad de material que hay en internet, ¿verdad? Es increíble como hay una página donde dice periodistas y escritores asesinados del año 1944 al 2001. ¿En Colombia? En Latinoamérica. Y era impresionante ver, hay un periodista de 23 años que murió en el 79, por ejemplo, la lista de periodistas asesinados que mueren en la línea de labor, fotógrafos de gráfico, por ejemplo, locutores, periodistas, y bueno, lo último fue ese periodista francés que estuvo de 35 años nada más, estuvo metido ahí, ¿cómo se dice?, secuestrado. Pero me impresiona mucho porque en Costa Rica, por ejemplo, eso no se ve. En Costa Rica, bendito Dios. No, en Colombia sí se ve. Pero en Colombia. Cuando nosotros estábamos en la facultad, mataron a Orlando Sierra Hernández, que era director del periódico más importante de Caldas. De Caldas. Y nosotros estamos apenas de estudiantes. Y cuando le dicen a uno, mira que mataron al principal periodista del periódico acá. Sí. Entonces uno dice, ¿en qué nos estamos metiendo? Pero sigue adelante, claro. Es lo que quisiera, si es posible, hablar un poco de esa polémica, del riesgo que comen los periodistas, porque no solamente en Colombia, hay países en Latinoamérica, el grado de violencia, por ejemplo, lo que es Honduras, lo que es Guatemala, los periodistas están arriesgando su vida para llevar la información, que constantemente. Es terrible, terrible. En Caldas había un grupo que se llama el Cacique Pipintá, bloque Cacique Pipintá de las autodefensas de Colombia. Ajá. Cuando todos se entregaron, faltó uno que no se entregó, uno que no capturaron, Jonathan, alias Jonathan. Cuando capturaron a alias Jonathan, que lo capturaron en Envigado, Antioquia, nosotros nos llamaron a la jefatura de prensa de la policía para que cubriéramos la noticia de la captura de él. Pero resulta que ese Jonathan es muy peligroso. Le dijo al coronel, vean, coronel, de frente le dijo, coronel, si usted me saca a los medios de comunicación allá afuera, esos periodistas que están allá junto con usted, algún día van a pagar. Qué terrible. No, la amenaza no es que ya les van a hacer alguna cosa, sino algún día. Futuro. Y usted, coronel, usted toda la vida no va a ser comandante de la policía acá. Yo voy a ser bandido toda la vida. Peligroso. Peligroso. Yes, Melanie. We'll open up with Jeffrey again.
Bueno, de regreso nuevamente con nuestro invitado, el señor Jorge Iván Rodríguez Valencia, un gran periodista colombiano que ha hecho historia y ha sentado muchas bases de lo que es el periodismo auténtico en el área metropolitana de Nueva York desde hace algunos años. Como lo decíamos al comienzo, ha colaborado, ha traído para la teleaudiencia los programas Mi Tierra, muy conocido, y El Despecho, que también es muy conocido, que ahora regresan a otro canal de televisión que ya más adelante vamos a estar hablando al respecto. Retomemos el tema. Sí. Ser corresponsal de guerra no significa que sea solamente cumpliendo o cubriendo un conflicto interno, sino internacional también. En Colombia sabemos que la FARC y el ELN ha sido el dolor de cabeza grande para el país, porque por casi 6 décadas han hecho lo que les daba la gana. La geografía colombiana. Sí, señor, qué terrible. Inocentes. ¿Cómo es estar en medio de un conflicto? ¿Cómo es informar? ¿Y qué riesgos le asumen al periodista? Usted en carne propia lo ha vivido. Bueno, pues en cuanto a eso de ser corresponsal de guerra, pues eso suena mucho a película, pero obviamente sí, uno pero digo, o sea, ustedes están, la cantidad de periodistas que arriesgan la vida de ellos en la línea, en the line of duty, es impresionante. Hablábamos ahora justamente durante el segmento de comerciales de la cantidad de periodistas que han desaparecido, no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial, la cantidad de periodistas corresponsales de guerra que van, cubren, notifican, toman nota, llevan cámaras, llevan camarógrafos, ponen su vida en riesgo. Pero uno no lo sabe, o sea, por eso yo le digo a Jeffrey que no somos corresponsales de guerra en ese momento, porque nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que estamos cubriendo noticias de un conflicto, pero desde afuera, como lo está diciendo Jeffrey, lo están viendo a uno como un corresponsal de guerra. Claro que sí. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos cerca de las armas, cerca de los muertos, vimos combatientes tanto del ejército como de la guerrilla muertos, o gente de la política también muertos, y periodistas también lesionados. Hay hechos sobresalientes en los cuales nuestro invitado de hoy, Jorge Iván Rodríguez Valencia, fuera de cámara nos comentaba sobre esas atrocidades, como es herir con arma de fuego a un secuestrado, y luego para finiquitarlo, el tiro de gracia. Tiro de gracia, sí. Hablábamos de alguien de apellido Echeverry, es decir, no es el que fue ministro de Defensa, no. sino alguien más. Es un empresario caldense, sí. Víctima del secuestro extorsivo. Sí, iba a ser víctima del... Iba a ser víctima. Fue víctima. Fue víctima, porque finalmente pues el ejército y las Fuerzas Armadas de Colombia hicieron un bloque que los secuestradores no podían mover para ningún otro lado. O sea, hicieron un candado del área donde ellos no se podían mover hacia ningún otro sitio, sino en la selva andina. El señor no lo entregaron nunca, no lo dejaron libre. Los guerrilleros se hicieron matar, y al señor le dieron un tiro de gracia. Y yo lo sé de fuente muy buena, porque yo mismo vi las ropas. Me llamaron a mí y me dijeron, mire estas ropas, esto es un tiro de gracia. Disparos a quemarropa. Disparos a quemarropa, le llaman. De gracia, sí. Qué barbaridad. A mí no sé, no me deja impresionar, porque uno ve las noticias, uno está informándose todo el tiempo y uno ve la cantidad de gente que... O sea, Colombia, y una pregunta para usted también, Jeffrey, porque usted es colombiano, y usted también. ¿Se puede decir que la gente en Colombia, un país bello, bendito y sagrado, la gente vive con temor, sí o no? Pues hay partes donde pueden vivir con temor y hay partes donde viven alegres. Bueno, yo diría en las zonas rurales, ¿no? Que es donde más afecta el terrorismo y el conflicto. Pero la institucionalidad en Colombia todavía sobrevive. O sea, la gente no es que todo Colombia está invadido por fuerzas al margen de la ley, no. Hay partes donde ni siquiera han entrado. Sí. No, eso es... En un país de ¿cuántos millones? Tienen 46 millones de habitantes. Cerca de ¿Cuántos? 50 millones. Cerca de 50 millones de habitantes. ¿Qué tanto es el poder de la FARC?
en el país, a nivel de porcentaje, lo que hacen, lo que deshacen, porque ciertamente las noticias, las atrocidades que hace la FARC son conocidas por el mundo entero. Pero aún así, ¿por qué razón el mundo no interviene? Hay un miedo de Washington DC de intervenir con las FARC, porque ciertamente hay muchísimos millones de dólares en juego. ¿Cómo es la situación? O sea, ¿hasta qué punto, cuánto porcentaje de la FARC domina a Colombia y cuándo el problema se va a acabar? Sí se va a acabar. Lo que pasa es que eso es difícil de entenderlo. Las FARC es por células. Es por células. Sí, son frentes y células. O sea, una célula de las FARC es como decir un esposo y la esposa, otro y un par de amigos. Eso es una célula. O el amante, eso es una célula que hacen parte de otros grupos que están alrededor, que es un frente. O sea, muy rara vez se encuentran. Pero no todos concuerdan en lo que dice el secretariado. Hay disidencia dentro de las mismas FARC, por eso es que es difícil que si se llega a firmar una paz, es difícil que todas las FARC vayan a agruparse dentro de ese convenio. Pero ¿quién realmente, quién manda quién? ¿Quién manda? O sea, el dinero, la plata, la droga. O sea, repito, una vez más, el tema es vasto y es mucha la información que hay disponible y es mucha la información que nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, todavía no tenemos acceso, porque lo que podemos leer y saber también es limitado. Nosotros únicamente sabemos lo que nosotros nos dejan saber, pero cualquier cantidad de cosas y atrocidades que pasan en el mundo entero, donde sencillamente nosotros no nos damos cuenta. Pero hay mucha desinformación también. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es que quiero saber el nombre del programa. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo se resuelve? Porque Colombia es un país bello, nunca ha estado, pero la gente es bella. Y los productos y el talento que ustedes exportan a nivel internacional, desde García Márquez, gran escritor que vio fallecer, ¿cuándo falleció? El año pasado. Falleció García Márquez. O sea, el talento, la belleza que tiene Colombia se ve empañada, ¿verdad?, por la FARC. ¿Hasta cuándo Colombia va a seguir víctima de la FARC? ¿Se sabe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible que soñemos con una Colombia sin la FARC? ¿O estamos hablando de una utopía? Algo totalmente inalcanzable. Nuestro invitado yo soy escéptico. Escéptico, al igual que mi padre. Sí, también. Pero no porque las FARC no van a firmar la paz. Posiblemente la firmen un documento y empiecen con el proceso. Pero en Colombia surgen otros grupos. O sea, todavía falta el ELN, hay las BACRIM, que son las bandas criminales. Ahora, Colombia es, en este momento está iniciándose otra problemática mucho más seria, la minería ilegal. La minería ilegal la están asumiendo los antiguos carteles de la droga. ¡Qué barbaridad! O sea, hay corrupción por todo lado. No es corrupción, es ganancia. Eso es ganancia absoluta, porque ya no quieren estar con el narcotráfico, porque da muchas penas en la cárcel. O sea, la justicia la aplica duro, mientras que la minería es más suave, más blanda, y tienen casi igual ganancia. Con la minería en oro, en esmeraldas, en el coltán, creo que es el coltán. Colombia es rico en coltán, con lo que se hace toda la tecnología celular. O sea, ellos tienen todo el dinero para comprar toda la maquinaria y empezar una explosión minera por todo Colombia. Hablábamos de escepticismo en cuanto a la firma de un tratado de paz que sea perdurable. Pero como dice mi querido Jorge Iván Rodríguez, y yo también lo ratifico, yo soy escepto. ¿Escepto por qué? Y yo creo que tú te acuerdas, Jorge Iván, que yo circulé por la red una entrevista con Timochenko, Iván Márquez, Catatumbo, y más o menos los duros del secretariado en La Habana, negociando con el gobierno. No va a haber entrega de armas, y el mismo gobierno lo asume diciendo dejación de armas, que una cosa es entregar y otra dejarlas. Claro. ¿A dónde las dejan? Right. Número 2. Sí, ¿a dónde están? Exactamente. No es que también la guerra es un negocio. No va a haber sometimiento a la justicia por crímenes de lesa humanidad, que inclusive la Corte Penal Internacional jamás, de los jamases, va a dejar pasar un crimen de lesa humanidad
teniendo en cuenta que hay un gobierno que está mediando para tratar de alcanzar la paz a base de sacrificios como es extirpar los derechos legales aplicables, los agentes activos y punitivos dentro de este conflicto. Ahí no va a haber nada. Para mí, estas conversaciones no tardan en terminarse. ¿Y qué pasó? Las FARC se reorganizaron, se reagruparon, se rearmaron, y el gobierno pensó que esto era un pajarillo volando y volando como gaviota. No va a terminar en nada. Es mi manera de ver. Pero tú eres un gran periodista, tú conoces la problemática, tú tienes una idea más profunda de lo que yo puedo expresar aquí, ya que vivo en la distancia y no voy continuamente. No, pero sí ha habido grandes cambios frente pues a lo que es el movimiento revolucionario FARC, porque se entregó bastante gente. Por ejemplo, en el caso de la región nuestra, había una señora que era alias Karina. Alias Karina era el terror de las FARC en el sur de Antioquia y oriente de Caldas. Se entregó y ahorita es gestora de paz. Bueno. Pero no se entregó en este gobierno, ella se entregó en el gobierno de Álvaro Uribe. Y el gobierno de Álvaro Uribe es un gobierno fuerte en contra de las FARC. Sí. Y sin embargo alcanzaron eso. Hubo muchas movilizaciones. Pero todo el mundo dice que todos los presidentes de Colombia han estado vinculados con las FARC de una u otra manera. ¿Eso es cierto, sí o no? No, eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. No tiene nada que ver con bandos políticos o quién está en el poder, quién ejerce el poder y quién no lo ejerce. No, ellos son una extrema izquierda. Sí, pero no hay manera de, porque hay gente que, repito una vez más, esta no es mi opinión, porque no es mi opinión, hay diferentes puntos de opinión donde afirman también que Uribe tiene sus conexiones con gente de la FARC. Eso es material que se ve en el internet también. Para mí sí. No tiene que haber, no existe la mínima manera de que ningún presidente, o sea, todos los presidentes de Colombia. No, en Colombia existe colombiano. El actual es tildado como marioneta. Sí, pero o sea, Juan Manuel Santos. Sí, es la cantidad de trapos sucios. Sí, pero hay trapos sucios por todos lados. Para entender eso en Colombia uno tiene que ir un poquito más hacia atrás, hacia la historia. Y chequear bien. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe fue víctima de las FARC a través de la... Sí, yo sé, eso todo está escrito en el libro que él escribió. El discurso de él es en contra de... Pero, por ejemplo, se dice de que él fue, que de cierta forma estuvo, tenía contacto con Pablo Escobar, que de una manera u otra, la cantidad de drogas que entró a Colombia, de una forma u otra, quien monitoreaba esos aviones era el gobierno, era la autoridad aduanera de Uribe. O sea, yo estoy hablando de cosas concretas que aparecen escritas, no por mí, porque yo soy simplemente una observadora, pero se dicen cosas concretas, ¿verdad? Y cuando la cantidad de droga que entró en tal gobierno, tal, o sea, esos aviones eran regulados por quién. O sea, repito una vez más, son cosas que están escritas que no digo yo. Está haciendo referencia a que Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil en Colombia. Bueno, como repito, esas son observaciones. Yo leo porque me gusta mantenerme informada y obviamente no me gusta estar estancada con un punto de vista. A mí eso no me interesa. Digo, trato de realmente ver qué es lo que dicen otros observadores internacionales. O sea, hay gente que dice eso, hay gente que ha escrito cosas específicas. No, es que el mito de Escobar es interminable. Sí, claro, muchas. ¿Vieron la película que hizo Benicio del Toro? ¿No? Vieras qué bien que está. Vieras qué bien que está. Es impresionante verlo. Yo la vi inclusive con Alex, su hijo. Nos sentamos a ver la película y Alex, que es experto, como buen colombiano, agarro yo y me siento con Alex a ver esta cuestión y digo, qué bárbaro, miras qué bien que está. O sea, el acento, es inclusive la forma de hablar de Escobar, los manerismos y todo, tienen que Benicio del Toro, tienen que agarrar y verla. No, pero obviamente pues mucha gente en Colombia tuvo contactos con Pablo Escobar, porque pues todo el mundo está dentro de la dinámica del país. Sí. Pero a que uno tenga la certeza de que efectivamente un personaje le está dando los permisos ya eso para, es puro hablar, eso es puro hablar, o sea, no son hechos, es que repito, yo le puedo enseñar a usted, o sea, la información es mucha y ahora con el internet, digo, de una forma u otra uno puede. No, en Colombia todavía, en Colombia la institucionalidad existe. O sea, sí. Las instituciones se sostienen, se mantienen y la gente la respeta.
Pues que en muchas ocasiones se la han pasado por la faja, sí, claro. Sí. Pero en Colombia tenemos nuestros ministerios, tenemos nuestro presidente, tenemos nuestros representantes, cada departamento tiene su gobernador, etcétera, etcétera, como está hecho un país. Pero siempre va a haber room for corruption, o sea, corrupción de una forma, inclusive en Costa Rica también es un país democrático, es un país que no tenemos ejército, es un país muy especial, pero también siempre aparecen en los periódicos ciertos niveles de corrupción, inclusive en las instituciones más intocables o más democráticas que puedan haber, tiene que haber, cierto, si hay grado de corrupción aquí en Estados Unidos también, de una forma u otra, que es un país muy especial y muy querido, como dicen ustedes los colombianos, se encuentran niveles de corrupción, los tiene que haber en Colombia, obviamente los hay en Costa Rica. Los hay en todos los niveles, pues lo que estamos encontrando ahorita con la FIFA es... lo que hay en la FIFA, ese es otro tema. Estamos cerca del corte, yo creo ya. Sí. Usted me dice, vamos a ir al corte. Let's go to the cut. We will be right back after these messages, and stay tuned because this is El Mundo Ahora. Nice. Estamos poniendo grupos al margen de la ley, grupos rebeldes. Ok, stand by. Bien amigos, regresamos nuevamente a nuestro mundo y con nuestro invitado especial, bastante documentado sobre el conflicto interno en Colombia. Hoy tenemos el gusto de compartir con Jorge